Seguíamos hablando de la... Bueno, ya habíamos hablado de que, por ejemplo, en condiciones de lesión renal aguda, no se debe de medir depuración de creatinina, ¿no? Eso es muy claro, ¿no? Porque la depuración de creatinina nos sirve para valorar función renal siempre y cuando el paciente no tenga lesión renal aguda. Entonces, ese es un error muy común que cometen muchos médicos, ¿no? Que, por ejemplo, tenemos un paciente en el área de urgencias, en terapia intensiva, que tiene alguna condición médica, puede ser sepsis, choque séptico, alguna cirugía donde tuvo algún secuestro renal aguda, y muchos médicos piden depuración de creatinina, ¿no? Entonces, ese es un error. No se debe de pedir depuración de creatinina porque obviamente es un riñón que tiene una injuria, es un riñón que seguramente, y dependiendo la fase de la lesión renal en la que se encuentre, pues seguramente va a tener un limitado cantidad de uresis, ¿no? Sobre todo si estamos hablando de las primeras fases de la lesión renal aguda, que es la etapa oligúrica. Entonces, si tiene un volumen urinario muy disminuido y nosotros le queremos buscar depuración de creatinina en orina de 24 horas, pues por supuesto que va a haber alguna falla, ¿no? Tanto en la medición como en la cantidad de depuración de creatinina. Entonces, olvídense de pedir esto en lesión renal aguda, ¿no? Y bueno, hay algunos fármacos que pueden modificar la creatinina, ¿no? Si ustedes recuerdan, en las primeras clases hablamos que la creatinina es un marcador de función renal que puede alterarse en situaciones como metabolismo del músculo, ejercicio, algunas condiciones patológicas como infecciones, ¿no? Entonces, ¿cuáles fármacos te pueden elevar creatinina? Bueno, los que son como muy, muy conocidos pueden ser algunos antibióticos. Yo ahí puse trimethoprim, cimetidina, pero hay algunos otros, incluso, por ejemplo, hasta los mismos diuréticos, ¿no? Pueden elevar creatinina. Puede haber también alguna elevación con algunos antihipertensivos, ¿no? Sobre todo los IECAS, por ejemplo. Y pues bueno, eso lo vamos a ir viendo poco a poco más adelante, ¿no? Entonces ya habíamos hablado en la clase anterior que una opción pues era la cistatina C, ¿no? Que es un marcador que no se nos va a alterar pues con ninguna de estas cosas, ¿no? Y bueno, específicamente si nos centramos en niños, ¿no? En niños usamos mucho esta fórmula para medir la función renal, ¿no? Obviamente hablando de un paciente en el que sospechamos cronicidad, ¿no? O que no sea pues agudo, ¿no? Incluso, bueno, obviamente esta fórmula se puede medir en cualquier persona, no necesariamente que sospeches que tenga lesión renal, ¿no? A todos se les puede hacer las fórmulas para medir función renal, pero en los niños se usa esta, ¿no? Que es la fórmula de Schwartz. En los adultos hay varias también. Cuando vean función renal en adultos, pues van a ver que existen la de Crocroft-Gault. Ahorita los últimos años se estableció que como que la más precisa o de las más precisas es la fórmula de MDRD, ¿no? Pero bueno, cuando vean adultos van a ver esas fórmulas, ¿no? Yo para pediatría, estas sí se las voy a preguntar en el examen, que es la fórmula de Schwartz y que nos va a medir la depuración de creatinina, ¿no? Entonces, la fórmula dice que la tasa de filtración glomerular medida en mililitro minuto sobre 1.73 metro cuadrado se va a medir gracias a la multiplicación de K, que es una constante, y ahorita les voy a decir cuáles son las constantes que usamos de acuerdo a los grupos de edad. Y esta constante la vamos a multiplicar por la talla en centímetros, ¿no? Todo paciente pediátrico, talla en centímetros, sin el punto. Y esta multiplicación la vamos a dividir entre la creatinina sérica medida del paciente, ¿sí?
y el resultado nos va a dar en mililitro sobre minuto sobre 1.73 metro cuadrado. ¿Cuál es esta constante de acuerdo al grupo de edad? Esta constante va a variar desde hace muchísimos años. Se estableció que los diferentes grupos de edades pues van a tener estas constantes. Por ejemplo, niños menores de 1 año con bajo peso, la constante va a ser de 0.33. Menores de 1 año, pero que no sean prematuros, es decir, peso normal, la constante es 0.45. Pediátricos de 2 a 12 años, la constante es de 0.55. Mujeres, adolescentes y jóvenes de 13 a 21 años, 0.55. Y hombres de 13 a 21 años, 0.70. Ustedes se fijan, bueno, ya los hombres es mayor porque tienen más masa muscular, ¿no? Entonces esa es la constante para los adultos. Para términos generales, casi todos los niños es esta, ¿no? 0.55. Después de los 2 años, casi siempre es 0.55 para hombres y para mujeres. Aquí en teoría, pues después de los 18 años, que es cuando ya los pacientes ya no son pediátricos, pues ya se puede usar la de Crocroft-Gault o la de MDRD, ¿no? Pero bueno, si es menor de 18 años, usamos estas constantes. Estas constantes se establecieron en el año de 1976, pero en los últimos años, a partir del 2012, se estableció que a veces hay que unificar la constante, porque ahora sí que los investigadores decían que era como muy engorroso estar como pensando qué grupo de edad y la constante ya se me olvidó, ¿no? Entonces, casi siempre decían que había que unificar y que con que se multiplicara por 0.41 a todos los grupos de edad, que ya con eso, digamos que salía un estimado muy preciso de la tasa de filtración glomerular. Pues la verdad es que los pediatras, somos como muy obsesivos en cuanto a las cuentas y sí preferimos seguir haciendo esta, ¿no? Porque pues como que decimos, ¿cómo voy a contar lo mismo a un bebé que pesa 600 gramos a un niño, no sé, de 80 kilos, ¿no? Entonces, la verdad es que así nosotros preferimos seguir haciendo la antigüita, ¿no? Por la constante que están aquí. Entonces, ya después de que hablamos de la tasa de filtración glomerular, pues hay que saber que hay otras pruebas que se pueden realizar. Si ustedes se fijan, pues también hay pruebas que se pueden checar, donde se puede medir lo que es la función tubular. Ajá. Los túbulos, como lo han visto en sus otras clases, pues tienen la función de reabsorber, secretar y excretar varias sustancias, varios iones. Y bueno, cuando hay algún problema tubular, pues obviamente va a haber alteración a nivel urinario de la excreción de estas sustancias, ¿no? Entonces, ¿en qué condiciones podríamos hablar que hay afectación tubular? ¿No? Pues obviamente, y su nombre lo dice, pues las tubulopatías, ¿no? Hay muchas tubulopatías dependiendo del tipo de segmento o dependiendo más bien del segmento de la nefrona que esté dañado, ¿no? Si está dañado el túbulo proximal, el túbulo distal, el túbulo colector, hay diferentes tubulopatías, ¿no? No hay una clase de tubulopatías, eso ya a ustedes les tocará leerlo, pero seguramente en sus clases de fisiología tubular, pues ya estuvieron como revisando de forma muy general cuáles son las tubulopatías más frecuentes, ¿no? Sabiendo que las más graves o las más aparatosas son las que afectan al túbulo proximal y al túbulo colector, ¿no? Sobre todo el proximal, porque ahí es donde se reabsorbe prácticamente la mayoría de los iones y de las sustancias, ¿no? Entonces, ¿cuáles sustancias podemos encontrar en orina que en condiciones normales no debería de haber, al menos no en una cantidad alta? Bueno, podemos encontrar desde iones, sodio, potasio, cloro, calcio, fósforo, magnesio, hasta algunas otras sustancias, por ejemplo, la glucosa, algunos aminoácidos, algunos fragmentos de proteínas como las beta-2 microglobulina, que son proteínas de mediano a bajo peso molecular. Y cuando encontramos estas sustancias en orina, pues que no debería de existir, estamos hablando que sospechamos de que hay alguna alteración en los túbulos
respecto a la reabsorción de estas sustancias, ¿no? Generalmente es en una medición de orina normal y hay que buscar intencionadamente estas sustancias. Es decir, en un examen de orina habitual podemos encontrar glucosa, podemos encontrar lo que ya vimos en el análisis de las tiras reactivas, pero no se mide directamente, por ejemplo, la cantidad de iones. Si tú no la pides, no la checan en un examen general de orina. Entonces, intencionadamente se tiene que solicitar qué es lo que tú quieres que te midan, ¿no? Ahora, ¿qué otra cosa o qué otro parámetro nos serviría para ver disfunción de los túbulos? Bueno, una de ellas y de las más importantes, pues es la capacidad de concentración urinaria, que también ya lo hemos hablado, ¿no? Un riñón que está sano va a tener una capacidad de concentrar la orina al máximo hasta 1030, pero también puede diluirla hasta 1000, ¿no? Un riñón normal. Pero hay algunas patologías, por ejemplo, diabetes insípida, donde obviamente la orina es una orina diluida, donde es muy difícil que se pueda concentrar, ¿no? Entonces, ahí hay alguna sospecha de esta enfermedad cuando tenemos orinas así. O, por ejemplo, cuando hay deshidratación, donde ahí las orinas son muy concentradas, un riñón normal va a poder concentrar orina y va a poder diluirla al máximo, ¿no? Entonces, en estas patologías podemos encontrar alteraciones en la concentración, en la dilución y en la acidificación. Ya lo vimos cuando hablamos de los exámenes generales de orina. La acidificación, pues normalmente puedes ver algún trastorno en patologías como acidosis tubular renal, o bien con el consumo de algunos alimentos, ¿no? Se puede conseguir orina más ácida, ¿no? Por ejemplo, hay una prueba que aquí les puse, ¿no? De privación nocturna de líquidos que se realiza a los pacientes que tienen diabetes insípida, donde nosotros no les damos líquidos por algún rato, tratando de que esa orina se concentre, trate de concentrarse más de lo normal. Pero en pacientes con diabetes insípida a veces esto es como difícil y lo único que conseguimos es que el paciente se deshidrate y se choque, ¿no? Entonces a veces todo esto se hace en el hospital. Todas estas pruebas de función tubular, sobre todo las que son de concentración y pacientes con sospecha de diabetes insípida, se hacen en el hospital, ¿no? Lo que son las mediciones de iones, pues se pueden hacer de forma ambulatoria. Bueno, más adelante vamos a regresar al apartado de las tubulopatías. Ahorita quiero mencionarles algunas otras pruebas que se pueden hacer para medir función renal, que estas las van a ver más en sus clases de urología, pero bueno, las quiero mencionar porque en los niños son muy común. Hay unas pruebas que se utilizan para medir la función de la vejiga, ¿no? O bien para checar presión y visualizar el interior de la vejiga, ¿no? Entonces, una de las primeras pruebas que se hace en niños es la cistometría, donde se usan balones, catéteres que se introducen por uretra para poder medir las presiones, ¿no? Para los niños, ¿no? Pero se hacen, por ejemplo, cuando sospechamos algún problema que provoque incontinencia urinaria, ¿no? Hay patologías muy frecuentes en los niños donde tienen enuresis diurna, nocturna e incontinencia. Entonces, se les hacen pruebas de cistometría, ¿no? Generalmente, cuando hay disfunción, cuando hay alteraciones en las presiones, son pacientes que tienen algún problema neurológico, ¿no? Niños con PCI o con alguna condición que afectó la inervación de la vejiga, pues son problemas que tienen estos niños, ¿no? Problemas de presiones vesicales. Otra prueba que se puede hacer en la vejiga, pues es la cistoscopía. La cistoscopía, pues es una endoscopía, como su nombre lo dice, pero directo a la vejiga y nos sirve pues para visualizar las paredes vesicales, ¿no? Que no estén engrosadas, que no estén adelgazadas, que tengan incluso lesiones directo a la mucosa, que no haya tumores, ¿no? Esto cuando sospechas alguna enfermedad propia vesical, ¿no? Generalmente en los niños es difícil de que las indiquemos de forma indiscriminada. Realmente ahí la única indicación sería que esté sospechando de algo muy dirigido, ¿no? Una tumoración,
o alguna situación que por otros métodos de diagnóstico no tengas una idea clara, ¿no? De cómo está el interior de la vejiga. Tiene que ser en quirófano, es invasivo, en los niños pues hay que dormirlos porque pues obviamente no se van a dejar, ¿no? Hay que ponerles anestesia general y pues bueno, esta prueba se hace cuando sospechas estas enfermedades. Otros procedimientos que se pueden hacer, pues es el ultrasonido, que ya lo hemos hablado también en las clases anteriores, ya hablamos de las ventajas, que es un método muy fácil, que se puede hacer en cualquier lugar, que puede hacerse de forma ambulatoria, no es costoso. Todo ultrasonido renal se realiza en cualquier paciente pediátrico, estamos hablando de pediatría, donde tengas cualquier sospecha de enfermedad renal, ¿no? Más bien, o urológica, ¿no? Cualquier enfermedad renal o urológica vas a realizar un ultrasonido. Ajá. Es necesario que siempre se pida como ultrasonido renal y de vías urinarias, ¿no? Si ustedes nada más lo solicitan ultrasonido renal, pues muchas veces los radiólogos se enfocan nada más a los riñones, ¿no? Pero acuérdense que es completo todo y de vías urinarias. Puedes encontrar alguna malformación a nivel de ureteros, a nivel de vejiga, ¿no? Entonces siempre se debe de pedir así. Ahora, el ultrasonido renal, pues nos puede dar una idea no solamente de que existen los dos riñones, de que estén en cavidad retroperitoneal, que tengan el tamaño adecuado, porque aquí también es importante que sepan, ¿no? Ya lo habíamos hablado en las anteriores clases, los niños tienen riñones de diferente tamaño de acuerdo a su edad, ajá, no tienen siempre las mismas medidas, más o menos al nacer tienen una medida como de 4 o 5 centímetros y conforme va creciendo el paciente, los riñones van creciendo, de tal forma que cuando el paciente ya está en una edad de 11, 12 años, ya los riñones prácticamente son del tamaño de un adulto, ¿no? Entonces, en el ultrasonido siempre se miden los diámetros anteroposterior y transversal de los riñones. En un ultrasonido podemos ver que no haya obstrucciones, que no haya litos, que no haya tumores, que no haya alguna obstrucción. Ajá. Y acuérdense que el ultrasonido tiene dos fases, ¿no? La primera, morfológica, la que nos da una idea de cómo están esos riñones, todo lo que les acabo de mencionar, las medidas, la localización, la relación corteza-médula, ¿no? Que es muy importante para hacer diagnóstico diferencial de la lesión renal aguda de la crónica, ajá, sino también la otra fase que tiene es la fase Doppler, ¿no? El ultrasonido Doppler, que nos da una idea de la velocidad de flujo en las arterias y en las venas renales, y generalmente eso se usa mucho en pacientes en los que queremos hacer abordaje de la hipertensión arterial, por ejemplo, o que estamos sospechando alguna estenosis a nivel de la arteria renal, ¿no? Entonces se les pide ultrasonido Doppler. Cuando es un paciente en el que le estamos abordando solamente enfermedad renal o que solamente es como protocolo tamiz para valorar función renal, con que se pida ultrasonido morfológico es suficiente, no necesitamos pedirle Doppler a todos, ¿no? ¿Y qué desventajas tiene el ultrasonido? Pues el ultrasonido tiene muchas limitantes, solamente sirve para lo que les acabo de decir, no puedes hacer diagnóstico, por ejemplo, de cicatrices renales, es imposible, hay quien dice que sí alcanza a ver cicatrices renales en los ultrasonidos, pero la verdad es que es difícil, para eso se usan otros métodos de diagnóstico. El ultrasonido no te sirve para descartar reflujo vesiculolateral, que es una cosa muy común en pacientes pediátricos que tienen, por ejemplo, infecciones de vías urinarias de repetición. No sirve para ver, por ejemplo, litos pequeñitos, ¿no? El ultrasonido alcanza a detectar litos mayores a 1 centímetro o mayores, ¿no? De 0.5, hay libros que dicen más de 1, otros mayores a 0.5, pero por ejemplo en microlitiasis no se alcanzan a ver, ¿no? Entonces, para las microlitiasis se usa la tomografía, ¿no? Pero en un niño es como difícil estarles haciendo urotac
de forma rutinaria, ¿no? Hay otras pruebas que pedimos antes que la Urotac para, por ejemplo, descartar microlitiasis. Pero bueno, este es el ultrasonido, se puede hacer desde bebés hasta cualquier grupo de edad, y bueno, no produce radiación. Es un método bastante seguro, ¿no? ¿Qué otros métodos diagnósticos tenemos? Bueno, tenemos también la urografía excretora. La urografía excretora es un método que todavía se sigue usando mucho en los adultos. Ajá. ¿Cómo se realiza? Se realiza la cateterización de una vena o se canaliza y obviamente se inyecta medio de contraste. Ajá, y bueno, eso pues llega a nivel renal y todo lo que es la anatomía, las imágenes anatómicas se pintan y se puede visualizar, ¿no? Es un método que ya no se usa tanto en los niños, como les comento, los adultos lo siguen utilizando, en los niños no se usa tanto porque ahí sí hay radiación, ¿no? Hay radiación, realmente no nos da como una idea de muchas cosas, ¿no? Solamente pinta la vía urinaria y ya, pero no te valora reflujo vesiculolateral, por eso no lo pedimos de forma como indiscriminada. Ajá, realmente es un método de diagnóstico que ya está muy viejo. Un nefrólogo pediatra que te pide una urografía excretora, pues es un nefrólogo que ya se necesita actualizar, ¿no? Ya esos son métodos de hace 20, 30 años, ¿no? Entonces, en un niño no, en un adulto seguramente se puede seguir pidiendo, pero en el niño lo que más pedimos para visualizar lo que es la vía urinaria, no lo puse aquí, pero es el uretrocistograma miccional. Ah, mire, sí está aquí. Uretrocistograma miccional. Hagan de cuenta, lo mismo que la urografía excretora, pero te puede valorar reflujo vesiculolateral, ¿no? Y es mucho más fácil de realizar, es mucho más accesible en el aspecto económico, es más barato. ¿Qué se hace en el uretrocistograma miccional? Ese es de rutina en los niños, por ejemplo, con sospechas de infecciones de vías urinarias, ¿no? De repetición. Se introduce un catéter a nivel del meato urinario, ¿no? Obviamente, de acuerdo al tamaño del niño, pues es el tamaño de la sonda que vas a introducir, obviamente con técnica de asepsia, y bueno, a través de ese catéter se va a introducir un medio de contraste, es igual que la urografía, nada más que es desde el meato urinario y se va a pintar todo lo que es la vía urinaria, ¿no? Tiene varias fases, de hecho ya les había comentado creo que en las primeras clases este método, y cuáles son las fases, ¿no? Hasta que llega a los riñones y se pintan, ¿no? Esa fase generalmente cuando el medio de contraste llega hasta los riñones y hasta lo que son los cálices y todo eso, pues generalmente ya estamos hablando que hay problemas, ¿no? Cuando se regresa el medio de contraste, ¿no? Estamos hablando de reflujo vesiculolateral. En condiciones normales se pinta y se regresa, ¿no? Y se desecha por la uretra, pero no tiene que volver a regresarse, ¿no? Entonces, este es un método que se usan varias sustancias para realizarlo, como el tecnesio 99, yodo 131. Y bueno, aquí sí te puede descartar incluso, por ejemplo, doble sistema colector, algunas anomalías ahí presentes a nivel urinario, ¿no? Pero bueno, la más importante pues es reflujo, ¿no? Sí hay un poquito de radiación, pero es mucho menos que en la urografía excretora. Y este estudio sí lo hacemos mucho en niños, ¿no? Es muy invasivo en el aspecto de que tienes que poner el catéter, pero cuando está bien indicado, pues es necesario. Ya la vimos. Bueno, ¿qué otros métodos diagnósticos nos sirven para valorar la vía urinaria o los riñones? Bueno, la tomografía, ¿no? En este caso, hablando de Urotac. Ajá.
No nos vamos hasta este método a menos que ya se hayan realizado los previos, ¿no? Lo que es ultrasonido, uretrocitograma miccional, ¿no? Ya de plano, si tienes dudas o si tienes como una sospecha clínica muy, muy, muy fundamentada de algún tumor o litos o algo, bueno, mandas a hacer la urotac, ¿no? Hay otros, por ejemplo, las arteriografías, donde tú realizas solicitud de arteriografía en los niños cuando tienes hipertensión de causa desconocida, ¿no? Y que tú sospechas que puede ser de origen renovascular o bien algún problema vascular, ¿no? Puedes pedir arteriografía. Y bueno, resonancias magnéticas, pues que son todavía más precisas porque son cortes todavía más delgaditos y dirigidos, nos sirve también para valorar toda la anatomía, ¿no? No es como raro que nos vayamos hasta la resonancia magnética, masa o algo, ¿no? Pero todo esto se puede realizar en niños. Bueno, voy a hablar un poquito de este método que es la biopsia renal. Estamos hablando de pacientes en los que tú sospechas alguna enfermedad, ¿no? Del riñón. Entonces, para llegar a la biopsia renal, pues obviamente tienes que tener sospecha de alguna enfermedad, ¿no? De alguna enfermedad renal, que eso lo vamos a ver en las siguientes clases. No vamos a hablar ahorita mucho de cuáles son las indicaciones de biopsia, pero sí quiero que sepan que existe la biopsia renal en diferentes fases, ¿no? Y se las quiero comentar. La primera fase de la biopsia renal es la microscopía óptica, ¿no? Que es esta tinción que se realiza en las cuales ustedes pueden ver un glomérulo. Ajá, este es un glomérulo, ¿no? Su espacio de Bauman, ¿sí? Este es el mesangio, todas las células mesangiales, aquí están las arteriolas, ¿no? Y esto se ve en condiciones normales. Acá están los túbulos, ¿no? Es un glomérulo normal, ¿no? Entonces, esta es una fase de la biopsia renal. ¿Cuál otra fase tiene? La microscopía electrónica, ¿no? Que nosotros la pedimos cuando sospechamos alguna podocitopatía, ¿no? Cuando veamos la clase de síndrome nefrótico vamos a volver a recordar esto, pero pues por comentarles a grosso modo, pues tenemos una membrana de filtración, endotelio fenestrado, membrana basal y todo lo que son los podocitos, ¿no? Entonces, esta es la barrera de filtración normal, ajá, vista por microscopía electrónica. Cuando nosotros sospechamos una enfermedad glomerular, a la que nosotros también le llamamos podocitopatía, pues va a haber unión de los pies de los podocitos, se van a unir, se van a fundir y todo esto se va a barrer, ¿no? Entonces, esto lo podemos ver en condiciones patológicas, esto es normal, ¿no? Pero en condiciones de podocitopatía se va a ver todo fundido, ¿no? Y por último, otra fase, pues va a ser la inmunofluorescencia, ¿no? La inmunofluorescencia por medio de tinciones especiales. Los tejidos renales van a tener captación de estas tinciones que van a pintarse o van a producir como si fuera fluorescente, donde haya fragmentos de inmunoglobulinas o de fracciones de complemento, ¿no? Que en algunas enfermedades renales puede tener ciertos depósitos de complemento, ciertos depósitos de inmunoglobulina. Pues esto lo vamos a ver en inmunofluorescencia. Hay algunas enfermedades en las que no hay ningún depósito, entonces obviamente pues no se pinta, ¿verdad? Entonces esto obviamente pues, lo tienen que saber, así como en general, pues para saber qué se le hace o cómo se procesa la biopsia renal, ¿no? Esto lo vamos a ver como más a detalle cuando veamos síndrome nefrótico. Las biopsias renales en los niños pues siempre se tienen que hacer con anestesia, ¿no? Y siempre guiada por ultrasonido, ¿no? Las biopsias renales no se hacen a cielo abierto como se hacía hace muchísimos años, ya siempre son guiadas por ultrasonido por medio de agujas en las que se hace un solo corte de tejido y no se tiene que abrir, ¿no? La piel, ¿no? Bueno, esto ya habíamos hablado un poquito antes. En los neonatos, llámese neonatos a todo paciente pediátrico en el primer mes de vida, ¿no? Así nosotros definimos a los neonatos.
En las primeras clases donde se hablaba de embriología renal y que en qué fase, a qué semana estaba el riñón funcional, produciendo orina, pues bueno, aproximadamente ya el 100% de las nefronas está listo en las 34 semanas de gestación. Era por eso que habíamos comentado también en las primeras clases que cuando había pacientes prematuros o prematuros extremos, pues no tenían completo su porcentaje de nefronas, ¿no? Y estas nefronas que también ya habíamos comentado, no se regeneran en ninguna etapa de la vida, ¿no? Las nefronas con las que tú naciste van a ser las mismas con las que vas a llegar al final de tus días. Entonces, esto es importante porque los pacientes prematuros, ¿no? Muchas veces llegan a tener lesión renal, ¿no? Crónica en alguna etapa de su vida, ¿no? De hecho, muchos pacientes que hemos tenido con lesión renal crónica resulta que tuvieron prematurez o prematurez extrema, ¿no? Si tienen como una predisposición, obviamente por el número reducido de nefronas, a presentar lesión renal, ¿no? En ellos, pues tenemos que también evaluar su función renal. En los neonatos es muy parecido que en los niños, pero bueno, obviamente los parámetros que se van a medir en los neonatos son estos, ¿no? Siempre checamos niveles de creatinina en los neonatos, pero ya les había dicho también que la primera semana de vida es la creatinina materna, no es la creatinina real. Normalmente después de la primera semana de vida se normaliza, ¿no? Y ya es la creatinina del neonato. Sin embargo, en los prematuros todavía puede durar la creatinina materna medida por varias semanas. Las tasas de filtración glomerular en los neonatos también es algo que muchas veces se piensa que el neonato tiene insuficiencia renal, ¿no? O lesión renal aguda, pero acuérdense que los neonatos tienen bajas tasas de filtración glomerular y conforme van creciendo va igualándose a la del adulto, ¿no? Este es un resumen como de lo que ya hablamos, ¿no? Total que después de los 2 años la tasa de filtración ya debe de ser igual a la del adulto, que es aproximadamente de 100 a 120 mililitros sobre minuto. Los manejos de diferentes sustancias, por ejemplo, el sodio, las capacidades de concentración, todo eso va a ser muy normal después del primer mes de vida, ¿no? Las capacidades de dilución y de concentración urinaria, pues todas esas pueden estar alteradas en el primer mes de vida. Todo esto que les puse es lo que se puede alterar en el primer mes de vida, pero que después del primer mes ya se puede regular a los niveles normales, ¿no? Aquí solamente voy a hablar brevemente de algunas cosas que se estudian en la orina. Por ejemplo, la hematuria. De hecho, hay una clase completa de hematuria y otra de síndrome nefrótico. Aquí no voy a entrar mucho a detalle, pero porque quiero que eso lo veamos como más, con más tranquilidad en las siguientes clases, pero la hematuria es un signo que refleja o puede hacer sospecha de enfermedad renal, ¿no? No es normal que haya sangre en la orina. Se puede permitir hasta 5 eritrocitos por campo como algo normal. Si ustedes recuerdan, pues la orina es un ultrafiltrado de la sangre y en condiciones patológicas, pues esta filtración se puede alterar, ¿no? Ya sea a través de las membranas de filtración o por alguna enfermedad propiamente en el riñón, ¿no? Entonces, no es normal que haya sangre en la orina, se permite 5, hay diferentes tipos de sangrado, ¿no? Por ejemplo, respecto al color, puede ser rojo brillante, puede ser café, ¿no? Dependiendo del sitio que esté provocando el sangrado. Siempre la hematuria pues requiere ¿cómo les puedo decir? Requiere un abordaje completo, ¿no? Por ejemplo, lo primero que tú vas a poder distinguir es si es una hematuria micro o macroscópica, ¿no? Microscópica muchas veces la encuentras en un examen general de orina de forma rutinaria, que el paciente ni cuenta se había dado que estaba orinando sangre, porque no se puede ver de forma macroscópica, o bien de forma macroscópica, ¿no? Que generalmente llama mucho la atención, ¿no? Que una persona nunca ha orinado sangre, de repente orina sangre y obviamente pues ahí nos puede hacer sospechar de alguna enfermedad renal o urológica, ¿no? Entonces, hay varios tipos de hematuria, por ejemplo, aquí les puse, ¿no? Hematurias aisladas, donde generalmente
no se les hace nada, hay que solamente vigilar que se quite, que no tenga ninguna enfermedad renal. Hay hematurias microscópicas también aisladas, que generalmente solamente haciendo exámenes general de orina, no siempre indica enfermedad renal. Hay algunas enfermedades, por ejemplo, la enfermedad de membrana basal delgada, sinónimos de alteración en la barrera de filtración, pero es un adelgazamiento, ¿no? Que es como genético y varios miembros de la familia pueden tener este adelgazamiento de esta membrana basal, ¿no? Y causa hematurias persistentes, pero eso no quiere decir que vayan a tener en algún momento de su vida falla renal, ¿no? Crónica. Entonces hay personas que orinan sangre, que no siempre es patológico, pero mientras no haya algún otro dato de enfermedad renal, pues no va a tener ningún problema el paciente, ¿no? La que sí nos llama mucho la atención es cuando hay hematuria más proteinuria, ¿no? Si hay hematuria más proteinuria, ahí prácticamente ya estamos hablando de enfermedad renal, ¿no? Es como van de la mano, pero ustedes tienen que quedarse en que puede haber hematuria solita, proteinuria solita, o bien hematuria con proteinuria, que ahí sí estaríamos hablando de sospecha de enfermedad renal. En los niños hay una causa de sangrado muy común, que es la hipercalciuria, ¿no? Que es cuando se orinan cantidades muy elevadas de calcio por la orina, generalmente por alguna tubulopatía, y estos cristales de calcio causan daño a la mucosa de la vejiga y de la uretra y pueden causar sangrado, ¿no? Entonces, una causa común en niños es la hipercalciuria, que la hipercalciuria es un estado prelitiásico. Son pacientes que en algún momento de su vida pueden tener tendencia a formación de litos, ¿no? O litiasis o microlitiasis, cualquiera de las dos formas, ¿no? Y bueno, la evaluación de la hematuria, pues generalmente la puedes ver al microscopio, donde puedes contabilizar cuántos eritrocitos hay por campo, que como les comentaba, 5 o más, pues ahí nos hace sospechar de algún problema renal, donde se tiene que abordar. Generalmente cuando el sangrado es café, tipo Coca-Cola, pues es sospecha alta de sangrado a nivel glomerular. Cuando es rojo, rojo brillante, el sangrado se sospecha más de origen urológico. Y pues bueno, es todo un abordaje el del hematuria. Ahorita nada más quería mencionarles esto porque cuando veamos el capítulo de nefrítico, ahí vamos a hablar más de la hematuria. Y de la proteinuria igual, esto ya lo habíamos hablado, hay varios tipos de proteinuria, no todas son patológicas. Por ejemplo, a veces puede haber excreción de proteínas en la orina por muchas situaciones. Por ejemplo, puede ser por ejercicio, ¿no? En pacientes que hacen deporte pueden tener algún rango de proteínas en orina, no patológica obviamente. Por ejemplo, cuando hay fiebre, puede haber también excreción de proteínas, generalmente es una, máximo 2 cruces, ¿no? Y se resuelve los siguientes días, ¿no? No es persistente. La del ejercicio que ya les comenté, por glomerulopatía, pues ya estamos hablando de proteinurias muy, muy, muy elevadas, ¿no? ¿Y qué pruebas tenemos para evaluar la proteinuria? Bueno, las tiras reactivas, que ya les había dicho, depende del colorcito de la tira reactiva, vamos a saber más o menos qué cantidad de proteína en esa muestra de orina podemos encontrar. Hay otra prueba que se le hace a la proteinuria, que es la precipitación de ácido sulfosalicílico, que es cuando en el tubo de ensayo tú pones un poquito de este ácido y de acuerdo a la pigmentación de esa orina podemos saber más o menos qué cantidad de cruces de proteínas, ¿no? Las proteínas se miden en cruces, 1, 2, 3, 4 en el examen general de orina. Y, por ejemplo, cuando el color con el que se pinta el ácido sulfosalicílico es como blanco, lechoso, más o menos la orina se pinta así, como leche, ¿no? Entonces, cuando es así como muy bajito, pues es una cruz, 2 cruces. A medida que va subiendo o se va incrementando ese blanco, pues es mayor cantidad de proteínas. Pero esto es una medición bastante relativa, no es exacta, ¿no? Como les dije también anteriormente, las pruebas como más
fidedignas para realizar conteo de proteínas, pues es el conteo de proteínas en orina de 24 horas, o bien el radioalbuminocreatinina, que se hace en una sola muestra de orina. Y aquí ya les había comentado que lo normal es que haya de 150 miligramos de proteínas en 24 horas, ¿no? Esto es lo normal. Y pues bueno, aquí ya nada más para ya terminar, algún síntoma de enfermedad renal, pues es la oliguria. Ahí, ¿cómo podemos estudiar la oliguria, no? Se habla de oliguria cuando hablamos de cantidades menores a 250 mililitros sobre metro cuadrado por día. Esto es en los niños, pero en los adultos, ¿cuánto es? Pues normalmente menos de 100, ¿no? Mililitros por día. Entonces, cuando un paciente tiene oliguria, por supuesto que tienes que investigar cuál es la causa de la oliguria, ¿no? Porque probablemente estamos hablando de un episodio de falla renal aguda o bien que nuestro paciente presente algún dato de hipovolemia o hipotensión, ¿no? Pero bueno, esto ya es parte de otro apartado, que no les quiero ahorita meter muchas ideas de esto, porque lo vamos a ver cuando veamos lesión renal aguda. Estas eran las pruebas que les comentaba, ¿no? Hay una prueba que se llama radiobuncreatinina. Lo normal es de 10 a 1 o 20 a 1, ¿no? Este es como el mínimo y el máximo, ¿no? Donde tú divides el BUN entre la creatinina y esto es lo normal. Cuando tienes datos de falla renal aguda, esto se eleva, ¿no? En vez de 20 a 1, se eleva hasta 40 a 1. Estos se llaman indicadores de falla renal, ¿no? Pero esto también lo vamos a ver cuando veamos el capítulo de lesión renal aguda. Hay otra prueba que también pedimos, concentración de sodio urinario. Ya habíamos hablado que lo normal de sodio en la orina son 20 miliequivalentes por litro, ¿no? Y esto se puede alterar en diferentes estados morbosos, ¿no? Por ejemplo, falla renal aguda, deshidratación, urémico hemolítico, ¿no? Que son apartados que vamos a ver más adelante. Y bueno, por último, las fracciones excretadas, ¿no? Las fracciones excretadas, pues tú le puedes sacar una fracción excretada a cualquier ion, ¿no? Fracción excretada de sodio, de potasio, a todos los iones tú le puedes sacar la fracción excretada, ¿no? Entonces, las fracciones excretadas, pues obviamente me hablan de falla renal, por ejemplo, ¿no? Esta es la fórmula. ¿Qué le mides a la fracción excretada? Tú puedes medir sodio urinario, creatinina sérica, entre creatinina urinaria por sodio sérico, y esto lo multiplicas por 100. Si ustedes se acuerdan, la reabsorción tubular de sodio a lo largo de la nefrona, pues es de un 99%, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que solamente un 1% se excreta por la orina. Entonces, en algunos estados patológicos, este 1 se puede alterar. Por ejemplo, en la falla renal aguda prerrenal, este índice es menor a 1% y en la falla renal crónica es mayor a 3%. Ahorita esto no se los voy a explicar a detalle, eso lo vamos a ver con calma cuando veamos lesión renal aguda, pero sí quiero que sepan que existen las fracciones excretadas, que hay formulitas que te miden las fracciones excretadas de todos los iones, que no se tienen que aprender de memoria todas las fórmulas, o sea, están bastante sencillas, pero ya hay aplicaciones en los teléfonos, o en las tabletas o en las computadoras, donde ya prácticamente, por ejemplo, tú quieres saber la fracción excretada de sodio en este paciente que tengo con lesión renal aguda, mete los datos y ya te da el resultado, ¿no? Entonces ya, la verdad es que ya no nos complicamos mucho a estas alturas de la vida, pero si ustedes tienen que saber que existen estas fórmulas, que a lo mejor si ustedes se van a algún lugar donde no tengan celular, que es como imposible que a estas alturas pues como que no tengamos las aplicaciones, pero tienen que saber cómo se hace, ¿no? Y pues bueno, ya es todo de las pruebas de función renal. Estas son como las más importantes. No me metí a detalle en muchas porque son cosas que vamos a ver cuando veamos las diferentes patologías. Solo quise mencionarlas para que sepan que existen. Y pues nada más. En los niños hay muchas cosas que se les pueden ofrecer respecto a métodos diagnósticos diferentes a las de los adultos, ¿no? Es difícil porque a un niño lo que siempre hay que tratar es de ser lo menos invasivo posible, ¿no? Así, ahí sí,
es como importante que sepan que el menor daño que tú le puedas realizar a un niño, siempre tienen que pensar, al menos nosotros como pediatras siempre pensamos eso, ¿no? Lo que tú le estás haciendo a un niño es como si lo estuvieras haciendo a tu hijo, ¿no? Entonces siempre tienes que ser como muy cuidadoso de evitar el mínimo de piquetes, de evitar el mínimo de procedimientos invasivos, ajá, porque bueno, obviamente estamos hablando de que los niños pueden tener enfermedades renales desde leves hasta terminales, ¿no? Entonces, siempre tratar de hacer el menor daño y de indicar lo que sea necesario, pero bien indicado, ¿no? Bien indicado. Entonces, no es difícil hacer abordaje de enfermedad renal en los niños, solo hay que conocer todo esto, ¿no? ¿Tienen dudas o alguien quiere comentar algo? ¿Ya vieron valoración de la función renal en adultos? Creo que no, todavía no. No, doctora. Bueno, si ustedes ya cuando vean la clase, pues van a dar cuenta que hay algunas variaciones. Si ya no tienen dudas, pues terminamos la clase de hoy. La próxima